Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos para la catequesis. No olvidemos ponernos en la presencia del Señor, pedirle a San José para que Él sea nuestro maestro, para que Él, que fue el hombre del silencio, pero que supo hacer siempre la voluntad de Dios, sea quien nos anime a nosotros para que saquemos frutos de estas pequeñas charlas. Hoy quiero que hablemos un poco sobre las posturas y los gestos corporales que tenemos en la misa. Yo creo que nos va a tocar dar varias catequesis. Hoy de una forma muy general vamos a hablar de esas posturas y de esos gestos generales. Pero también vamos a dedicar, si hoy nos alcanza, empezamos y ya concluimos la próxima semana con todas las partes de la misa y sobre todo para que repasemos nuestras respuestas y sepamos los momentos propios de la celebración de la Eucaristía. Durante la misa asumimos diferentes posturas corporales. Nos ponemos de pie, nos ponemos de rodillas, nos sentamos. También somos invitados a realizar una serie de gestos que cada uno tiene su sentido y de acuerdo al momento en que estamos en la celebración. En la celebración de la misa levantamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras voces a Dios, pero somos criaturas compuestas tanto de cuerpo como de alma. Y es por esto que nuestra oración no está confinada a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras voces, sino que también se expresa en nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo participa en nuestra oración, rezamos con toda nuestra persona, como espíritus personificados, tal como Dios nos creó. Durante la misa asumimos diferentes posturas corporales. Nos ponemos de pie, nos ponemos de rodillas, nos sentamos. Hay gestos que no son meramente ceremoniales, tienen un significado profundo. Así como se realizan con comprensión, pueden realizar nuestra participación personal en la misa. De hecho, estas acciones representan la manera en que comprometemos nuestro cuerpo en la oración, en la misa. Cada postura corporal que asumimos en la misa enfatiza y refuerza el significado de la acción en la que estamos participando en ese momento en nuestro culto. De pie. Ponernos en pie es un signo de respeto y honor. Así que nos ponemos de pie cuando el celebrante, en representación de Cristo, entra o sale de la asamblea. Desde los inicios de la Iglesia, esta postura corporal ha sido interpretada como una postura de aquellas personas elevadas con Cristo y que están en la búsqueda de cosas superiores. Cuando nos ponemos de pie
para la oración, asumimos nuestra estatura completa ante Dios, no con orgullo, sino con una humilde gratitud por las cosas maravillosas que Dios ha hecho al crearnos y redimirnos. De rodillas. En los inicios de la Iglesia, la postura de rodillas simbolizaba siempre un acto de penitencia. La conciencia del pecado nos derrumba. Por eso nos colocábamos de rodillas. Durante la Edad Media, la posición de rodillas significaba que un vasallo le rendía homenaje a su amo. Pero hoy nosotros lo tenemos más como signo o postura de adoración. Por eso, en el momento más sublime de la celebración de la Eucaristía, nos colocamos de rodillas. El estar sentados. La posición sentada es para escuchar y meditar. De esta forma, la congregación toma asiento durante las lecturas previas al Evangelio. Y del mismo modo, el sentarnos después de comulgar. Más que de rodillas, el estar sentados para meditar el misterio de la comunión. Hay unos gestos. La señal de la cruz. Siempre hemos dicho que la señal de la cruz es la señal del cristiano. Pero allí, en ese solo gesto, tenemos tela para cortar. Yo siempre me he preguntado mucho, aquí en estos 13 años que llevo en España, de los niños en catequesis. Que los niños aquí se preparan durante 3 años. Y al tercer año que van a hacer la primera comunión, no se saben persignar, no se saben las oraciones, no se saben los mandamientos, no se saben los sacramentos. Que es lo sencillo, lo básico. Pero me he puesto a observar incluso a los catequistas. Y qué triste tener que decirlo. Hay catequistas que no se saben hacer la señal de la cruz. Entonces, ¿qué esperanzas podemos tener? Yo siempre les he contado la experiencia. En mi país es 1 año de catequesis, para comunión, no 3. Pero los niños cuando llegan a la catequesis ya saben las oraciones, ya saben los mandamientos, ya saben los sacramentos. Sí saben hacer la señal de la cruz. Más o menos saben responder en la misa. ¿Por qué? Porque eso lo aprenden en casa. Y siempre se nos decía que la tarea del cura y del catequista era reforzar la catequesis o la enseñanza en la fe que recibían en el hogar. Parece que aquí eso no da. No vamos a entrar ahora a analizar si es culpa, si no es culpa, si es la generación, si no es la generación, lo que sea. El hecho es que es una realidad que está ahí. Yo siempre, en febrero, marzo, cuando ya estábamos terminando las catequesis, a los del último año les metía caña
Sé que por eso fui criticado muchas veces. Porque yo les decía, el que no me sepa las oraciones, el que no me sepa los mandamientos, el que no se sepa hacer la señal de la cruz, no le doy el visto bueno para recibir la primera comunión. Es que no podemos seguir nosotros haciendo las cosas por rutina, por costumbre, por tradición. No. Entonces, yo creo que es bueno que nosotros los mayores, primero nos revisemos. ¿Qué cosas no estamos haciendo bien? Corrijamos y demos un ejemplo y un testimonio. Yo les daba, ahí en la parroquia les daba una guía con las oraciones. Y yo les decía, si el papá o la mamá dice, es que yo tampoco me la sé, venga, invitemos al papá o a la mamá para que la hagamos todos los días. No todos los días tenemos que rezar todas las oraciones, ¿no? Pero si le dedicamos una semana a aprendernos bien el Padre Nuestro, o el Ave María, o el Gloria, o cualquiera de las oraciones que allí habían, lo mismo que los mandamientos, que los sacramentos, es repasarlos. Y yo les decía a los niños, inviten al papá, a la mamá, a que lo recen con ustedes. Yo creo que eso puede dar buen resultado. Ya veremos cuando estemos mirando cada uno de los momentos de la celebración de la Eucaristía, cómo podemos hacerlo. Entonces, vamos con estos gestos. La señal de la cruz es uno de los gestos más comunes con la que damos inicio a toda oración, especialmente a la celebración de la Eucaristía, de la misa, y con la que en la forma de una bendición, esta concluye. O sea, tanto al iniciar como al terminar la celebración de la Eucaristía, nos hacemos la señal de la cruz. Ya que debido a su muerte en la cruz, Cristo redimió a la humanidad. Nos hacemos la señal de la cruz en la frente, en los labios y en el corazón, siempre para el Evangelio. Esto también lo vamos a ver ya bien desmenuzado. ¿Qué significa? ¿Por qué nos hacemos una señal de la cruz en la frente, en los labios y en el pecho o en el corazón? Como la otra, que ya me pondré en pie y la explicaré qué significado tiene. Pero todos tenemos aquí una costumbre muy fea. Todos así como... No, ¿por qué no va a dar vergüenza de la cruz? Si es el signo nuestro. Es el signo de nuestra fe. Es el signo de ser cristianos. Otro gesto, golpear el pecho. Dentro de la celebración penitencial, en el acto penitencial de la Eucaristía, que se puede hacer de muchas formas, de muchas maneras, de muchos modos. El más común es cuando rezamos el yo pecador. Durante el yo confieso o el yo pecador, la acción de golpear nuestro pecho en el momento de formular palabras por mi culpa, por mi gran culpa, puede fortalecernos y hacernos más conscientes de que nuestro pecado es por nuestra culpa. Eso es lo que significa cuando yo me golpeo las 3 veces. Reconocer que mi pecado es culpa mía. Y allí yo le pido al Señor que me ayude.
La genuflexión, el doblar la rodilla, es un signo de honor, de reverencia y respeto que hacemos a la presencia de Cristo sacramentado en el tabernáculo, en el sagrario, o cuando lo tenemos en exposición al Santísimo. Al iniciar la celebración, el sacerdote y los ministros hacen una genuflexión frente al sagrario, al tabernáculo, si éste se encuentra localizado allí en el santuario, en el recinto, en el templo. Asimismo, el sacerdote hace 3 genuflexiones doblando la rodilla derecha hasta el suelo durante la plegaria eucarística, antes de mostrar a la asamblea el pan y luego el cáliz. Y nuevamente al hacer la invitación a la asamblea al tomar la Sagrada Comunión antes de que el mismo reciba el sacramento. Después de que elevamos el pan, una genuflexión. Después de que elevamos el cáliz, una genuflexión. Y antes de dar la comunión, cuando presentamos ya el cuerpo y la sangre, otra genuflexión. La inclinación del cuerpo o de la cabeza es también señal de reverencia. Reconocemos el altar como un símbolo que representa a Cristo. Por lo tanto, el sacerdote y los ministros hacen una reverencia frente al altar en la procesión de entrada y al final de la misa. Durante la profesión de fe, el credo, se nos pide inclinar la cabeza al pronunciar las palabras que conmemoran la encarnación, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen y se hizo hombre. Dicen que ahí debemos siempre hacer la inclinación. No es obligatorio. Hay 2 fechas especiales donde se pide expresamente que ahí se haga ese gesto de inclinar la cabeza. Y es el día de la Encarnación, el 25 de marzo, y el día de la Navidad, el 25 de diciembre. En esas 2 celebraciones sí se pide expresamente que todo el mundo lo haga. No tenemos la costumbre. Uno de pronto ve incluso en la misa de los domingos, cuando se hace la profesión, que algunas personas hacen la reverencia, y lo deberíamos hacer todos. Pero vuelvo a insistir, solamente en estas 2 celebraciones especiales se manda como obligatorio. El saludo de la paz es otro de los gestos. Este intercambio es simbólico. Compartir la paz con las personas de a nuestro alrededor representa para nosotros y para ellos la totalidad de la comunidad, de la Iglesia y de toda la humanidad. Además de servir como medio de oración de los seres compuestos de cuerpo y alma, las posturas y los gestos corporales que hacemos en la misa cumplen otra función muy importante. La Iglesia ve en estas posturas y gestos corporales comunes tanto un símbolo de unidad de aquellos que han venido a reunirse para rendir culto como medio para afianzar dicha unidad. La Iglesia deja bien claro que nuestra unidad en las posturas y gestos corporales son la expresión de nuestra participación en un cuerpo formado por las personas bautizadas con Cristo como cabeza. El que todos lo hagamos es signo de unidad, es signo de comunión, es signo de participación. Todos tenemos el mismo gesto. Entonces empezamos a justificar. Venga, porque hay gente que no. Claro, hay gente que está impedida, que tiene problemas de salud. Que lo lógico es que no lo haga. Vaya. Pero si nosotros no tenemos ningún impedimento para hacer ninguno de estos gestos,
o de estas posturas, pues estamos llamados precisamente a hacerlo como comunión de todos. Volviendo un poco a lo de la señal de la cruz, se nos dice, debido a la muerte de Jesús en la cruz, Cristo redimió a la humanidad. Nos hacemos la señal de la cruz en nuestra frente, en los labios y en el corazón. Un profesor de liturgia decía, cuando nos hagamos la señal de la cruz, que ésta sea una verdadera señal de cruz, en lugar de un gesto menudo y apretado que no proporciona ninguna noción acerca de su significado. Hagamos en vez una gran señal, sin ningún apuro, que empiece desde la frente hasta nuestro pecho, de hombro a hombro, sintiendo conscientemente cómo incluye todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra actitud, nuestro cuerpo y nuestra alma, cada una de nuestras partes en un solo momento, cómo nos consagra y nos santifica. Hay que partir de ese gesto que es el signo propio del cristiano. Si nosotros vamos aprendiendo a manejar cada uno de estas posturas y de estos gestos, sabiendo el significado, lo que es, lo que nos dice a cada uno, vamos a disfrutar mucho más de la celebración. Vamos a dejar de hacer de la celebración una monotonía, una rutina. Entonces allí empezamos nosotros como a ver y a tener una actitud nueva, donde podamos disfrutar de la celebración. Las partes de la misa y su sentido, vamos a explicarlo muy sencillamente. Toda la celebración de la misa, de la Eucaristía, se divide en ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, el rito de comunión y el rito de conclusión. ¿Vale? Ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía, rito de comunión y rito de conclusión. Esos son las partes o momentos de la celebración de la Santa Misa. Vamos a ver hoy los ritos iniciales. Llegamos a la iglesia, saludémonos afuera, quedémonos afuera en el atrio, a la entrada del templo. Pero que cuando entremos, que pasemos la puerta, entremos en esa actitud de oración. Pero muchas veces nuestras celebraciones se vuelven un mercado. Parece que estuviéramos en la plaza. Y estamos más pendientes de
quién llegó, cómo llegó, si llegó tarde, si no llegó tarde, cómo iba vestido, cómo no iba vestido. Saludamos a todo el mundo, a un grito, levantamos la mano, llamamos al otro, al que es más amigo para que se haga al lado mío. La gente que quiere llegar, ponerse en esa actitud de oración antes de la celebración, no lo consiguen. Entonces la gente le dice a uno, y uno hace la observación, este cura ya vino aquí a... No. Dentro del templo, que es lugar sagrado, tenemos que tener respeto. Entonces, esperemos afuera para que podamos saludar. O simplemente entramos, hacemos nuestro ratico de oración, nos ponemos en la presencia del Señor para que el gran acontecimiento, y cuando terminemos la celebración, salgamos y hablemos y saludemos y hagamos lo que nos venga en gana. Pero después de que pasemos las puertas del templo, que nos acostumbremos a estar en silencio. No es que si el otro llegó a preguntarme algo, yo no le pueda responder. No, sí. Yo le puedo responder o le puedo preguntar, pero en un tono bajo, sin hacer aspavientos. Si me va a comentar algo que no va al caso, le digo, ahora cuando salgamos. Y ya. Llegamos a la iglesia y nos disponemos a celebrar el más grande misterio de nuestra fe. Durante estos ritos, los fieles están de pie. Cuando el sacerdote sale para la celebración, todo el mundo debe estar en silencio y de pie. Ojo, o cantando. Porque allí, mientras el sacerdote llega al presbiterio, a la zona del altar, que se llama presbiterio, que eso también lo vamos a ver, los sitios, los lugares y los objetos que utilizamos, cómo se llaman. Hay gente que no tiene idea de cómo se llama. Entonces vamos a ver un poquitico todo eso. Entonces mientras el sacerdote llega al altar, todos de pie, haciendo el canto de entrada. Si no hay canto de entrada, de pie, en silencio. Entonamos el canto apropiado. El canto de entrada se introdujo dentro de la liturgia en el siglo V más o menos. La procesión de entrada simboliza el camino que recorre la iglesia peregrina hasta la Jerusalén celestial, que en ese caso sería el altar. El sacerdote llega al altar, besa el altar. Si hay incienso, se inciensa. El incienso es signo de honor, de purificación y santificación. Y luego hacemos la señal de la cruz. Entonces decimos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos siempre con la mano derecha, así seamos zurdos. Siempre con la mano derecha. Y el primer hombro que tocamos es el izquierdo. Entonces hay gente que hace esto. Incluso lo que decía yo ahora, catequistas. Que me tocaba decir, oye, que así no se hace la... Ay, se me olvida. ¿No? Pidiendo que el Señor habite en nosotros, en el cuerpo. No es esto, porque aquí me estoy haciendo una cruz al revés, la parte cortica aquí. No, es así. ¿Vale? Luego de la señal de la cruz, el sacerdote hace un saludo. Hay muchas fórmulas
Para el tiempo ordinario hay como 5 saludos. Y hay un saludo para cada tiempo, para el tiempo de Adviento, para el tiempo de Cuaresma, para el tiempo de Navidad, para el tiempo de Pascua. ¿Para qué? Para que no lo volvamos monótono. Para que ese saludo me invite a entrar en ese tiempo litúrgico en el cual nos encontramos. Entonces viene el saludo. Incluso dentro de esos saludos hay uno, el más común, que normalmente lo hace el obispo, pero que lo puede hacer cualquier sacerdote, es decir, la paz esté con todos vosotros y con tu espíritu. Responderíamos. Sabemos que en los saludos que hay, vamos respondiendo de diversas maneras. Regálenme 5 minuticos más y terminamos esta primera parte de los ritos iniciales. Luego viene la invitación al acto penitencial. Reconocemos ante Dios que somos pecadores y que somos débiles. Es un acto de humildad. Con humildad reconocemos nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestro pecado. El acto penitencial borra los pecados que llamamos veniales. Si yo tengo un pecado venial, con el acto penitencial bien hecho, puedo pasar a comulgar. Si tengo un pecado grave, no puedo. Porque el acto penitencial no me ayuda a reconocer mi pecado, mi debilidad, pero no me absuelve del pecado. Entonces, se hace una invitación a los fieles para que se examinen y reconozcan los pecados. Se hace un momentico de silencio mientras todo el mundo entra como en ese mundo interior a reconocer que las cosas no las estamos haciendo bien. Luego viene la petición del perdón, que normalmente lo hacemos con el yo pecador o el yo confieso ante Dios Todopoderoso. Recordemos, ¿por qué nos golpeamos las veces en el pecho? Para pedirle al Señor que me perdone, porque yo reconozco que es por mi culpa, que yo soy el pecador por mi culpa, no por culpa del otro. Luego viene la absolución, que no es sacramental, sino que expresa el deseo del perdón de Dios. Cuando concluimos esa oración, que puede ser la oración del yo confieso, o puede ser Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Luego dice el sacerdote, muéstranos, Señor, tu misericordia. Y responde el pueblo, y danos tu salvación. Esa es otra de las fórmulas que hay para el acto penitencial. Todas estas, como la otra de las invocaciones para el Señor, ten piedad. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Todos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Si se hace la primera fórmula, que es la del yo confieso, si se hace la segunda, Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia, se concluye con esa absolución que no es sacramental, donde decimos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si no se han hecho sino la primera o la segunda, viene
el canto del Señor ten piedad o la invocación 3 veces del Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. En las fiestas, en las solemnidades, hay gloria, el gloria largo, no el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el gloria largo. El gloria es un himno antiquísimo y venerable en el que la Iglesia glorifica a Dios Padre y glorifica y le suplica al Cordero. Esa gloria se suprime en el Adviento y se suprime en la Cuaresma. No se reza. Luego de gloria viene una oración colecta. Esa oración es propia del sacerdote. Es la que expresa el carácter de la celebración. En esa oración se nos dice más o menos de qué va a tratar la celebración de ese día, o la intención que se tiene en la celebración de ese día. Es la que recogemos todas las necesidades de la asamblea y las colocamos allí. Ahí concluye esa primera parte que llamamos ritos iniciales. Ya ahí sigue la liturgia de la palabra, que la veremos el próximo viernes, Dios mediante. Espero que esto nos vaya sirviendo, que lo vamos repasando estos días en casa, que cuando vamos a nuestro templo, a nuestras celebraciones, nos acordemos y miremos, sí, esto es por esto, esto es por esto otro. ¿Vale? Una feliz tarde para todos.